Bienvenidos al aula virtual de Agios. Esta conversación está dirigida a los estudiantes de Introducción al Antiguo Testamento, curso que tengo el privilegio de facilitar en el Instituto de Formación Integral Agios, y también dirigido a las personas que son apasionados del estudio bíblico. El propósito de esta conversación es acentuar la importancia del factor humano en el desarrollo del Antiguo Testamento, así como enfatizar el valioso aporte que el hombre ha hecho con su creatividad en el desarrollo de la sociedad y la cultura. Para poner un ejemplo sobre esto que estoy compartiendo, vamos a pensar en las pirámides en Egipto, esta monumental obra que ha fascinado y maravillado a la humanidad desde que se tiene conocimiento de ellas. Cuando uno la evalúa, se observa que es un caudal de información que contiene los saberes de la humanidad. Ella concentra conocimiento en el ámbito de la geometría, de la física, de la matemática, de la astronomía, incluso para su elaboración, para su construcción, ha debido utilizarse la administración, la economía, la finanza y oficios como la talla, el transporte, etcétera, etcétera. De manera que las pirámides de Egipto es una demostración de lo que es el ingenio humano, de su creatividad, de su inteligencia, de su sabiduría, de su conocimiento puesto en acción. Algo parecido ocurre cuando uno observa el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, observa ahí también una obra monumental. En esos 39 libros están contenidas la revelación de Dios al hombre de sí mismo, de su naturaleza, del origen del hombre, del universo, de la creación en general. Y también el Antiguo Testamento plantea como algo muy significativo la realidad de un mundo espiritual perfecto y de un mundo material físico perfecto. Y cuando uno habla de que existe un mundo material perfecto, viene a la mente lo que tanto se ha hablado acerca de la naturaleza humana y de la materia, que se plantea que está inclinada siempre hacia el mal, por lo menos en cuanto a la condición humana se refiere. Y algunos filósofos plantean también el hecho de que la materia es intrínsecamente mala. Esto, por ejemplo, dio origen a lo que planteaban los gnósticos en el primer siglo del cristianismo, cuando ellos decían que era imposible que un ser divino como Jesucristo, un ser espiritual, podía hacerse carne en un cuerpo carnal que era inclinado al mal, pecador, pervertido, depravado. Por eso Juan escribió el Evangelio y algunas cartas para rebatir esa falsa doctrina y explicar que verdaderamente Jesús se encarnó, que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Aquel verbo se hizo carne. Él plantea pues de una manera magistral la encarnación de Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Entonces, eso es una cosa muy interesante que más adelante vamos a comentar. Eso de que Dios se hizo humano es algo muy interesante y nota el interés particular que Dios tiene hacia lo humano. Bien, cuando uno entonces piensa en esto de que el orden material es perfecto y que hay un mundo perfecto, bueno, como mencionaba antes, viene a la mente lo que tanto nos han enseñado acerca de la imperfección que existe, de la imperfección de la materia y de la imperfección del hombre, de la perversión del hombre. Bien, para analizar la premisa
de que la materia es perfecta, vamos a hacer abstracción de todas las consideraciones filosóficas, teológicas sobre la materia y vamos a enfocarnos en ella sin ser materialistas. Pero vamos a enfocarnos en la materia, vamos a evaluar, vamos a analizar la materia en su naturaleza, en su esencia. Pensemos, por ejemplo, en el mundo microscópico, el átomo, que es la parte fundamental de la materia. Por allá, muchos años antes de Jesucristo, Demócrito, un filósofo griego, decía que la materia estaba constituida por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, de ahí viene la palabra átomo, indivisible. Bueno, para Demócrito era impensable que la materia, que el átomo se dividiese, porque si se dividía, pues la materia dejaba de existir, dejaba de ser. Entonces él decía, era imposible que la materia deje de ser materia. Tiene que llegar a un punto en que hasta allí llega la división, lo que se puede dividir la materia, y eso se llamó átomo. Hoy sabemos que el átomo se puede dividir también, pero lo importante es que llegó un concepto muy claro en cuanto a lo que la composición del universo se refiere. Cuando uno estudia el macromundo, observa también algo muy particular, que hay una similitud con lo microscópico. Entonces observamos que existe un universo constituido de todos estos cuerpos celestes que conocemos, que hemos estudiado, y sabemos que en esa mecánica celeste funciona como la mecánica del átomo, la mecánica cuántica. Entonces la mecánica del universo también sigue con leyes perfectas que se cumplen rigurosamente. Hace muchos años antes de Cristo, Dios le preguntaba a Job y le decía, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O podrás tú desatar los lazos del cinturón de Orión, las cintas del cinturón de Orión? Eso está en Job 38, 31. Hablando de los lazos que unían aquellas constelaciones tan conocidas. Ustedes saben que las Pléyades son lo que conocemos popularmente como las 7 cabrillas, y Orión se conoce fundamentalmente por el cinturón que está constituido por los 3 estrellas muy emblemáticas que les conocemos como los 3 Reyes Magos o las 3 Marías, depende de cómo usted la quiera denominar, pero que es muy hermosa ahí en la bóveda celeste. Bien, entonces esos lazos que unen a las Pléyades y a Orión, lo descubrió un día Newton y le designó la denominación gravedad y estableció el principio de gravitación universal. Ese principio es la base que nos explica la mecánica celeste. Por ese principio podemos nosotros afirmar o predecir, establecer que la duración, por ejemplo, del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, mediante las ecuaciones que él estableció y también la observación, se puede determinar que el año terrestre tiene la duración, como sabemos, de 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9 segundos. Esa magia de la matemática combinada con la física y la de Newton nos da entonces la precisión del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Por eso es que con facilidad un astrónomo puede calcular cuándo va a ser el solsticio, cuándo va a ser el equinoccio, y establecen las fechas con exactitud, incluso cuando es plenilunio, etc. Bueno, esa perfección del universo permite calcular esas posiciones de los astros en un momento determinado. Entonces, uno ve también en el mundo de la Tierra, digamos, ubicándonos en nuestro planeta,
podemos también observar que existe una perfección allí y una equivalencia con el resto del universo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el Aullantepui. Ese tepuy que es emblemático y que nos identifica a nivel mundial. Cuando uno estudia el Aullantepui desde el punto de vista de su composición química, lo hacen los edafólogos, la edafología lo estudia, entonces la composición del suelo, pues. Entonces sabemos que en el Aullantepui la parte superficial está constituida por humus, la bacteria orgánica que se está descomponiendo. Y si continuamos penetrando, nos encontramos con una capa de la litósfera, la primera capa, que se denomina la cial. ¿Por qué? Porque es sílice y aluminio, son los metales más ligeros. Y luego, si se sigue ahondando en el Aullantepui, entonces se descubre que hay otra capa que es nífe, o sea, que está constituida de níquel y hierro, metales más pesados, etc. En general, pues entonces uno se da cuenta que el Aullantepui es una montaña constituida de minerales que a su vez están formados por átomos, y los átomos están formados por partículas elementales como protones, neutrones y electrones, a semejanza como el universo. Podemos ver en la exuberante vegetación que hay en el Aullantepui. Si hacemos un análisis similar, entonces encontramos que la materia orgánica, si hacemos un análisis y le descomponemos, llegamos a su estructura ínfima, mínima, que es los carbohidratos, la combinación de carbono, hidrógeno y con otros materiales, con otros elementos químicos, para formar entonces la materia orgánica. Pero en fin, vamos a encontrar que también están constituidos estos átomos de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, están constituidos de lo que hemos dicho anteriormente: protones, neutrones y electrones. Hay una similitud y hay leyes que se cumplen a nivel físico. Por ejemplo, pensando en un árbol, en un samán. En ese samán, desde el punto de vista del átomo, hay leyes que se cumplen inexorablemente, las leyes de la mecánica cuántica de ese árbol. Pero también hay leyes de la química, que entonces establece que los átomos no se combinan arbitrariamente, sino que se combinan de acuerdo a ciertas características y principios determinantes, que son leyes de la química. Y si nos vamos entonces a la parte biológica, encontramos también que hay leyes que se cumplen inexorablemente. Por ejemplo, la genética, que establece los patrones de acuerdo con los cuales se va a diferenciar los distintos componentes de ese árbol, de ese samán. Así pues que encontramos que en el Aullantepui hay una maravilla, no solamente desde el punto de vista del paisaje, sino también del contenido, de la composición química y biológica de ese maravilloso tepuy. Ahora pensemos en el ser humano, en el hombre. El hombre también es otra maravilla de la naturaleza. Uno dice naturaleza en sentido general, pero en realidad de la creación de Dios es una maravilla. Pensemos en la anatomía y la fisiología humana. Cuando uno piensa en la anatomía, se da cuenta entonces de que el cuerpo humano, como bien sabemos, está estructurado por diferentes sistemas, ¿verdad? Sistema respiratorio, sistema óseo, sistema cardíaco, etc. Los diferentes sistemas, ahora esos sistemas están constituidos por órganos, ¿verdad? El corazón, los riñones, el hígado, los órganos de los diferentes sistemas o aparatos, y esos órganos están constituidos por tejidos, ¿verdad? Y esos tejidos no se forman arbitrariamente, esos tejidos se forman de células, y las células contienen el ADN, donde está la información genética para que cada tejido se forme de acuerdo con la información contenida en el ADN. Aquello no es arbitrario, hay una perfección en el desarrollo de la materia orgánica. Y si seguimos retrocediendo, entonces de las células venimos a las moléculas átomos, y los átomos otra vez llegamos
a la parte de la física, en las partículas elementales, a protones, neutrones, electrones. Entonces, en el cuerpo humano, en su cuerpo, si usted quiere ver algo perfecto, si usted quiere ver algo maravilloso de la creación de Dios, vaya a un espejo y mírese, o vea una foto de su hijo. Yo veo a mi nieto y lo veo perfecto, y de verdad es una perfección. Como esa organización perfecta desde todo punto de vista. Y si nos vamos al funcionamiento, pues se mantiene la misma ecuación de perfección. Por ejemplo, ¿cómo funciona el sistema digestivo? Para poner un ejemplo muy coloquial, no soy médico, usted lo sabe, mi disciplina no es esa. Sin embargo, hablaba en estos días con un médico que me comentaba acerca de los problemas que se existía con el colesterol y cómo la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, él me comentaba la maravilla del sistema digestivo, o cómo opera la digestión, que por ejemplo, cuando una persona ingiere sustancias, lípidos, alimentos de alto contenido graso, lípidos, entonces el sistema digestivo detecta que hay un aumento del lípido y manda una señal al cerebro. El cerebro inmediatamente actúa, pero acá yo ipso facto le manda una orden para que tanto el hígado como la vesícula comiencen a generar bilis y le envían entonces bilis a la bilis ¿para qué? Para que la bilis actúe en el proceso de digestión, facilitando el metabolismo, facilitando que las grasas pues, se disuelvan y puedan ser fácilmente asimiladas al organismo. Acá hay una perfección en realidad desde el punto de vista químico. Entonces allí interviene, en ese proceso de digestión, intervienen reacciones de tipo químico, reacciones electroquímicas y reacciones electromagnéticas en el cerebro. Una perfección de funcionamiento del organismo. En estos días, a propósito de esta conversación que tuve con el médico que me hablaba de cómo funciona el sistema digestivo y la importancia de la bilis para disolver la grasa, yo pensé, qué bueno, quiere decir que yo tengo en mi organismo un sistema que me permite fácilmente diluir la grasa. Y entonces, bueno, le dije a mi esposa, mira, voy a degustar un trocito de sustancia, lípido, que contienen colágeno y además contienen proteínas. Y entonces ella me dijo, mira, mijito, mejor no te vayas a comer chicharrón, porque lo que estaba diciendo era el chicharrón, que contiene muchos lípidos y también un poquito de colágeno y también de proteína. Y me dijo, mira, mejor que no como chicharrón porque eso te va a hacer daño para tu colesterol. Y bueno, entonces me quitó pues, la inspiración para disfrutar y poner en acción a la bilis para que me ayudara en el proceso digestivo. Realmente es una maravilla. Por eso es que uno dice que el hombre es realmente algo que sobre la faz de la tierra que es una maravilla. Por eso es que el salmista decía, oh Señor, cuán grande. Cuando yo veo los cielos, etcétera, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que tenga misericordia. Lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y de gloria. En realidad el hombre es eso, la corona de la creación, una obra maravillosa. Es que tiene que ser así, porque imagínense, si es la imagen de Dios, ¿cómo va a ser Dios algo incorrecto, impropio? No. Que sea, que no funcione bien. No. Imperfecto, no puede, Dios no puede crear algo imperfecto porque está creando su imagen. Es su imagen y semejanza. Entonces el hombre es perfecto, como es la imagen de Dios. Ahora, usted me preguntará, pero bueno, profesor, dirán mis estudiantes o mis amigos dirán Israel, porque tú dices eso, si nosotros conocemos que vivimos en un mundo imperfecto. Imperfecto. ¿De dónde viene la imperfección? Nos preguntamos.
Eso lo explica el Antiguo Testamento. Allá nos vamos entonces al tercer capítulo de Génesis y allí encontramos dónde aparece la imperfección. Ahora usted está pensando en la caída, ¿verdad? Sí, hablamos de la caída. El hombre desobedeció y cayó. ¿Cayó de qué? De la gracia de Dios. Ahora, piensa lo siguiente. Cuando el hombre pecó y se hizo imperfecto, la materia se hizo imperfecta, el universo se hizo imperfecto. Dígame, cuando hubo la caída o actualmente, la Tierra cambió su dinámica y su velocidad y su movimiento y ahora anda en forma errática. No. La mecánica celeste se perturbó. Las leyes de Newton, no, siguió todo perfecto. Como será que Newton lo descubrió hace nada y la caída fue hace mucho tiempo. Las leyes se mantuvieron perfectas, las leyes desde el punto de vista astronómico. Pero y las leyes de la mecánica cuántica se perturbaron con el pecado, con la desobediencia. No, siguieron su curso normal. El electrón siguió girando en el orbital que le corresponde y el átomo, el núcleo mantuvo los protones y los electrones en el lugar que le corresponde. No hubo ninguna alteración en cuanto a la materia se refiere. Y desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo humano, no hubo tampoco ninguna alteración. Mire, por ejemplo, supongamos que el hombre es imperfecto y por la caída hay imperfección. Mire lo siguiente. Observe usted este movimiento. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando con ustedes y de repente quisiera disfrutar una tacita de café, ¿se acuerdan? Quiero una tacita de café. Bueno, uno mueve, articula, ¿verdad? Y toma la tacita de café. En un movimiento extraordinario. Esto que yo he hecho es algo realmente maravilloso. Que parece una cosa rutinaria. Pero en el momento que yo decidí hacer este ejemplo y tomar la tacita de café, mire lo que ocurrió. Mi cerebro midió automáticamente la distancia, ¿se acuerdan? Velocidad, espacio sobre tiempo. Bueno, esa ecuación trabajó la velocidad, el espacio, el tiempo y calculó la forma como llegar allá en el ángulo que debería llegar, de acuerdo con el brazo y la distancia. Además de eso, el cerebro calculó cuando tomó el peso para aplicar la fuerza necesaria para levantarlo sin que fuese tan violento que de repente expulsara y tuviera que derramar el café y se echara a perder esta conversación. No, todo transcurrió de una forma perfecta, cadenciosa. Fíjense que no hay mecanismo en este momento que haya sido creado que pueda imitar este movimiento tan perfecto de la cadencia, de poder mover las articulaciones. Fíjate usted, el cerebro le da la orden a los tendones, a los músculos, al sistema óseo, todo, y perfectamente funciona. Esta es la creación de Dios. Esto es lo que hizo Dios. Entonces, volvamos otra vez. ¿Dónde está la imperfección? No está en la palma de la mano para decir, no, es que te di una bofetada porque la mano mía es inclinada al mal. No, ni tampoco uno puede decir, es que las cuerdas vocales mías de repente se combinaron con la lengua y dijeron una ofensa contra ti. No, eso no funciona así. Hay otro factor que es el que interviene en esto de lo que se denomina la perversión o la maldad, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la imperfección entonces? La imperfección está en una interfaz, en algo que conocemos como la intersección entre lo humano y lo espiritual, entre lo material y lo espiritual. ¿Cuál es esa intersección entre lo material y lo espiritual? Bueno, la imagen de Dios. En la mente suya y mía, allí está la imperfección. No está en el cuerpo físico. Esto es perfecto, sigue siendo perfecto. La imperfección está, entonces, es
en la mente, en aquello que se denomina la imagen de Dios y que conocemos y clasificamos como inteligencia, voluntad y emociones. Allí está la batalla. Por eso es que, y allí es que se manifiesta la imperfección. Por eso es que esta escritora norteamericana, Beth Moore, si mal no me acuerdo, escribió un libro que dice: la batalla está en la mente. Y es verdad, la batalla no está en los órganos del cuerpo humano, no está en mis oídos, no está en mis ojos, no está en mi boca, no está en, la batalla está en la mente, en aquel lugar donde se toman decisiones. Es lo que Pablo plantea de una manera magistral allá en Romanos y en Gálatas. Ustedes recuerdan en Gálatas cuando Pablo dice que contrasta las manifestaciones de la carne contra las obras del Espíritu. Ahí establece entonces la división entre los dos aspectos, las dos grandes fuerzas, la carne y el Espíritu. Piensa que él dice las manifestaciones de la carne. Incluso ni lo llama pecado, sino dice las manifestaciones de la carne. Y enumera las manifestaciones de la carne. Y ustedes saben cuáles son, no las voy a mencionar. Entonces, él está diciendo que lo que está en la mente se manifiesta en la carne, pero no es que la carne sea intrínsecamente mala, sino que lo que está en la mente se manifiesta en la carne. Por eso dice las tendencias. Entonces por eso es que habla las obras de la carne, las manifestaciones de la carne y la obra del Espíritu. Uno la carne y el otro el Espíritu. En Romanos Pablo lo plantea también más o menos de esta forma. Él dice que los que piensan en las cosas de la carne viven conforme a la carne, y los que piensan en las cosas del Espíritu viven conforme al Espíritu. Dice que la carne para nada aprovecha porque el Espíritu es vida. Entonces él plantea pues la importancia de vivir en el Espíritu para luchar contra la carne. Ahora, ¿cuál carne? No es la carne esta, la parte física, sino las tendencias carnales que se denominan en forma general la carne, pero en verdad son las tendencias digamos distorsionada de la naturaleza humana. Porque, por ejemplo, vamos a pensar en una de las manifestaciones que el apóstol Pablo plantea allí en Gálatas. Él dice, por ejemplo, una de las manifestaciones, digamos, es, vamos a ver, disensiones. ¿Qué son disensiones? Dice, esa es una manifestación de la carne. Pero ¿cómo se podemos decir que la disensión es una manifestación de la carne? ¿Qué es una disensión? Bueno, una disensión es cuando aparecen diferencias diferencias de criterios. Y entonces cuando aparecen diferentes criterios es normal. Todo el mundo no puede estar de acuerdo. Una vez Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo. Y cada quien resolvieron un desacuerdo de la manera más honorable, y cada quien tomó el rumbo que quería y siguieron la vida normal, y después volvieron otra vez a reunirse. Hubo un desacuerdo, se separaron, pero no hubo una disensión en el sentido de ponerse a pelear y dividir como ocurre muchas veces. No, entonces, ¿qué es la disensión? La disensión es una expresión distorsionada de una realidad normal. Por ejemplo, el desacuerdo, el tener opiniones diversas. Eso no es un pecado, no es una maldad tener opiniones diversas. Uno puede pensar de una manera, uno puede pensar de la otra. Pero eso no significa que vamos a pelear, que nos vamos a enemistar y que vamos a agarrar un arma y vamos a agredir. No. Entonces, la disensión es una manifestación de la distorsión que existe en la naturaleza, pero la naturaleza mental, no en la naturaleza física, en la naturaleza mental. Entonces estamos hablando de algo que tiene que ver con las actitudes.
Entonces son actitudes, o sea, orientaciones, maneras de pensar orientadas en el sentido positivo o en el sentido negativo. Ahora, esa es una situación compleja de resolver. ¿Cómo se resuelve esta circunstancia tan difícil, tan complicada, que denominamos nosotros coloquialmente pecado, pero que en la Biblia se define como desobediencia? Cuando uno habla de desobediencia no hay clasificación, porque cuando uno habla de pecado, entonces tiene la tendencia a colocar ciertos grados de intensidad, que hay pecados más fuertes, pecados más débiles, pecados más insignificantes, etc. Pero no, cuando uno dice que es desobediencia, todo acto de desobediencia es pecado. Y no le da una intensidad, sino que todo está en el mismo nivel. Todos somos desobedientes, pues, para no decirle que somos pecadores. Tú y yo somos desobedientes, y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Lo plantea de una manera extraordinaria el Antiguo Testamento, que propone un plan para restaurar al hombre, para que vuelva a ser como al principio. Es lo que entonces hablamos del plan de salvación. Allí entonces interviene el ser humano, y es lo que les comentaba entonces de cuál es la trascendencia, cuál es la importancia del factor humano en el desarrollo del Antiguo Testamento. Pues es muy grande, prominente. Lo que pasa es que muchas personas quieren desmerecer, desacreditar o desvirtuar el importantísimo rol del hombre en la humanidad, en toda la historia. Desde que Dios hizo al hombre, allá en Génesis capítulo 1, desde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo colocó a su lado para juntos hacer un proyecto. ¿Cuál fue el proyecto inicial? Bueno, Dios creó el hombre y lo colocó allá en el huerto del Edén, y le dio, le designó como su representante, fue su apoderado, para actuar en su nombre, con toda su potestad, para administrar. Ustedes saben, creó a Dios al hombre y su imagen y semejanza, y les dio autoridad para gobernar, para crecer, para multiplicarse y para gobernar, administrar el mundo. Pues ahí viene la mayordomía total. Entonces, eso es que el hombre es socio con Dios en el proyecto de desarrollo de la administración del universo, de la creación, perdón. El universo no lo puede administrar, pero por lo menos aquí en el planeta Tierra nos dieron el privilegio de ser administradores, mayordomos. Entonces, Dios, cuando se plantea la caída del hombre, hay un plan entonces para restablecer el orden y que el hombre vuelva a ser como al principio. ¿Cómo era el hombre al principio? Bueno, hay un modelo que es el modelo hacia el cual nosotros nos dirigimos de acuerdo con el plan de salvación. El modelo lo plantea en el Antiguo Testamento en Job 1.1. ¿Cuál es el modelo que Dios plantea en Job 1.1? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el modelo de un hombre nuevo, que en realidad es un hombre viejo, porque ese era el hombre que estaba ya en el huerto del Edén. Un hombre inocente, puro, perfecto, santo, era perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Eso era Adán antes de Génesis 3. Qué lástima que avanzó al Génesis 3. Si estuviéramos en Génesis 2, fuera una maravilla, no estuviera yo conversando con ustedes. Ahora bien, ¿y cómo lo plantea Pablo en el Nuevo Testamento? Muy interesante. Pablo lo plantea así en Efesios 4:13. Él dice: hasta crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo mismo que plantea Job 1.1, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es el perfil de Jesucristo, el paradigma de Jesucristo, que es lo que Pablo plantea como paradigma para nosotros, el modelo para nosotros hacia donde tenemos que dirigirnos. ¿Dónde comienza eso? Comienza en el plan que Dios trazó y que se inicia allá en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Entonces el hombre tiene un rol importantísimo en el Antiguo Testamento. Es actor. Abraham. Dios llama a Abraham. ¿Por qué Dios llama a Abraham? Usted lo sabe. Génesis 22:18.
de tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra, todas las naciones de la tierra, de la simiente de Abraham. Entonces Dios llama a Abraham con el objeto de crear un pueblo mesiánico que venga para la salvación, para restaurar el orden perdido. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de Israel. ¿Cómo nace el pueblo de Israel? Ustedes conocen la historia. Muchos han hecho la línea histórica de Israel. Comienza con Abraham, después Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, entran a Egipto, salen con Moisés a la cabeza, van a tomar la tierra prometida. Allá en la tierra prometida, esa nación mesiánica se establece como nación. Pero pasa una cosa interesante. Esa nación entonces se divide. ¿Se acuerdan? Cuando Dios llama a David y le dice que David va a ser un reino eterno de la descendencia de él, que se está refiriendo al reinado de Jesucristo. Entonces se divide el reino después de Salomón. Y fíjese que dice que esa es parte del plan de Dios. Se divide el reino y sigue avanzando. Entonces las 10 tribus se van al norte y las 2 tribus se quedan en el sur, y sigue avanzando. Ya entonces no es una nación mesiánica porque se divide. Entonces viene una tribu mesiánica, la tribu de David, de Judá. Y luego de la tribu de Judá se selecciona una familia mesiánica, la familia de David, de donde viene Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo hablaba con la samaritana, él le decía, porque la salvación, entre otras cosas, le decía, porque la salvación viene de los judíos. Como eso le estaba diciendo, yo soy el heredero del pacto, porque vengo de los judíos, de la tribu de Judá, de la tribu mesiánica. Ahí estaba diciendo, ahí estaba identificando a Jesucristo como el Mesías prometido a Abraham. Bien, todo eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, pero en el Antiguo Testamento, además de esos actores extraordinarios que hemos conocido, también sabemos pues que hay personas que se encargaron de dejar por escrito esa maravilla. Por ejemplo, Moisés, que es el primer escritor que sepamos nosotros. Pues, Moisés escribe el Pentateuco. Moisés es actor y también es autor, porque entonces es coautor con Dios de gran parte del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. Y luego siguen otros cuantos escritores que tienen el privilegio de dejar por escrito todo aquel bagaje de información que para nosotros es tan útil hoy. Entonces, fíjense, pues, Dios utiliza personas para actuar activamente, directamente en su proceso de salvación. Deja a otros que registren ese devenir, que registren los acontecimientos para que nosotros lo tengamos hoy, podamos disfrutarlo, podamos enriquecernos, podamos edificarnos y podemos tener la base para poder comprender el Nuevo Testamento. Pero además de eso, hay que reconocer también la importancia de aquellos hombres anónimos y mujeres que no se mencionan en la Biblia, pero que registraron en la memoria todas aquellas historias, todos aquellos acontecimilos, y lo fueron transmitiendo de generación en generación hasta formar parte de la Sagrada Escritura. Ellos también tienen un mérito, no los conocemos, son anónimos, pero también forman parte de ese factor humano importante para el desarrollo del Antiguo Testamento. Pero todavía más, podemos mencionar aquel hombre inclinado sobre un pergamino, escribiendo con precisión y devoción la Sagrada Escritura. Me refiero a los escribas, que tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo del Antiguo Testamento, porque fueron los encargados de transcribir los rollos de la ley. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el arca del pacto había los rollos de la ley? Imagine usted el privilegio de aquel escriba que escribió, valga la redundancia,
el pergamino que fue, que fue colocado en el arca del pacto. Imagínense ustedes semejante privilegio. Realmente el Nuevo Testamento nos permite destacar, inferir, observar la importancia del hombre, la trascendencia del hombre. Por eso es que uno en el Antiguo Testamento puede darse cuenta de algo realmente fascinante, y uso la palabra fascinante con toda la intensidad de lo que ella significa, y algo maravilloso. Yo uso la palabra con todo lo que ella significa, que en el Antiguo Testamento uno observa la humanidad de Dios manifestada en el hombre creado a su imagen. Esto es fascinante, que nosotros somos imagen de Dios. Pero también muestra otra cosa también fascinante, que muestra el lado divino del hombre, que fue creado a imagen de Dios. Esto más que fascinante, es privilegio, reconocer que nosotros somos imagen de Dios. Y para acentuar el valor que tiene el ser humano sobre la faz de la tierra, hay un hecho trascendental que marca en definitiva la realidad de que el hombre es un ser sumamente importante. Y eso se observa en el momento de la encarnación de Jesucristo, como lo plantea ya la humillación y la exaltación de Jesucristo, que Dios se hizo humano. Y aun cuando algunos cuestionen el humanismo, uno observa que uno de los mayores humanistas que existe en el mundo es Dios, que se hizo humano, con el objeto de ponerse a nivel del humano y colocándose al nivel de él, intervenir en ese maravilloso proceso de recreación y restauración, para ponerse a la par del hombre, para entonces llevarlo, elevarlo, como decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y mirando lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo para alcanzar aquello que para lo cual la meta que tenía propuesta. Y la meta no era otra cosa que la persona de Jesucristo, porque Pablo estaba consciente, estaba muy claro de que el ideal para él y para todo creyente es llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es algo realmente maravilloso. Quería pues, cuando hice la pregunta en el comienzo de este trimestre sobre la importancia del factor humano en el desarrollo del Antiguo Testamento, no es solamente para considerar que la parte trivial de lo que el hombre pudo hacer, sino de lo esencial, de lo importante que el hombre es para Dios. Y eso se observa, se aprecia en el Antiguo Testamento. Espero que esta conversación le haya sido útil, le haya sido provechosa. Si tienen algunas inquietudes, si tienen algunas dudas o algunos comentarios que hacer, pueden entrar al aula virtual de la página de Agio, y allí está el foro de preguntas y dudas, y puede escribirme, puede anotar sus inquietudes, si quiere hacer algún aporte o si no está de acuerdo con alguno de lo que yo mencioné. Recuerde que podemos tener diferencias, podemos tener distintos criterios, eso no es ningún problema y eso es natural y es muy bueno porque enriquece la discusión y el aporte intelectual. Lo que no puede haber es disensiones, pero vamos a llegar si acaso hubo una discusión, sería excelente si algunos tienen algo que comentar a lo que les he expuesto en esta conversación. Culmino
les voy a poner una asignación. Quiero que ustedes investiguen qué significa Agios y por qué es un instituto de formación integral. Dios los bendiga y hasta la próxima conversación.